A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Una vez que hemos recibido el favor de Dios a través de la salvación, ¿importa cómo nos comportemos? El pasaje de hoy responde con un rotundo sí. Después de recibir la misericordiosa salvación de Dios, no debemos continuar actuando de maneras desagradables para Él. Por el contrario, debemos andar en novedad de vida y considerarnos muertos al pecado. Esta verdad es demostrada por la vida de Pablo. Al convertirse, el apóstol tuvo un cambio radical y comenzó a vivir con devoción y obediencia a Cristo. Después de ser rescatado de la esclavitud del pecado y recibir al mejor maestro posible, habría sido una necedad volver a su estado anterior. La gracia divina nos libera para que no seamos más esclavos del pecado. No solo somos rescatados del castigo por Él mismo, y porque nuestro Padre Celestial nos da el poder para conocerle a través de las Sagradas Escrituras, podemos vivir de una manera que le honre y produzca un fruto duradero. ¿Qué también conoce usted a Dios? Agradarle requiere aprender a pensar de la manera que Él lo hace, y esto significa que su palabra debe ser una parte vital de su vida. También requiere elegir su camino sobre el suyo. Aunque esto puede parecer una forma de vivir que tiene un alto precio, el resultado vale cada sacrificio.